Querido oyente, el presente trabajo está relacionado con la definición de 1. La tarjeta madre. 2. La memoria RAM, sus clasificaciones con sus respectivas definiciones. 3. El disco duro, sus clasificaciones con sus respectivas definiciones. También conocida como placa madre o motherboard, es una tarjeta de circuito impreso que permite la integración de todos los componentes de una computadora. Para esto, cuenta con un software básico conocido como BIOS, que le permite cumplir con sus funciones. La tarjeta madre alberga los conectores necesarios para el procesador, la memoria RAM, los puertos y el resto de las placas, como la tarjeta de vídeo o la tarjeta de red. La memoria principal o RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, es donde el computador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. El almacenamiento es considerado temporal porque los datos y programas permanecen en ella mientras que la computadora esté encendida o no sea reiniciada. Físicamente, los chips de memoria son rectángulos negros que suelen ir soldados en grupos a unas plaquitas con pines. DRAM, Dynamic RAM, o RAM dinámica, ya que es la original, y por tanto la más lenta. Usada hasta la época del 386, su velocidad típica es de 80 grados 70 nanosegundos, ns, tiempo que tarda en vaciarse para poder dar entrada a la siguiente serie de datos. Por ello, es más rápida la de 70 ns que la de 80 ns. Físicamente, aparece en forma de DIMMs o de SIMMs, siendo estos últimos de 30 contactos. Fast Page, FPM, a veces llamada DRAM, o solo RAM, puesto que evoluciona directamente de ella, y se usa desde hace tanto que pocas veces se las diferencia. Algo más rápida, tanto por su estructura, el modo de página rápida, como por ser de 70 grados 60 ns. Usada hasta con los primeros Pentium, físicamente aparece como SIMMs de 30 grados 72 contactos, los de 72 en los Pentium y algunos 486. EDO, o EDO RAM, Extended Data Output RAM. Evoluciona de la Fast Page, permite empezar a introducir nuevos datos mientras los anteriores están saliendo, haciendo su output, lo que la hace algo más rápida, un 5%, más o menos, muy común en los Pentium MMX y AMD K6, con velocidad de 70, 60 o 50 ns. Se instala sobre todo en SIMMs de 72 contactos, aunque existe en forma de DIMMs de 168. SDRAM, Synchronic RAM. Funciona de manera sincronizada con la velocidad de la placa, de 50 a 66 MHz, para lo que debe ser rapidísima, de unos 25 a 10 ns. Solo se presenta en forma de DIMMs de 168 contactos, es usada en los Pentium 2 de menos de 350 MHz y en los Celeron. PC100, o SDRAM de 100 MHz. Memoria SDRAM capaz de funcionar a esos 100 MHz, que utilizan los AMD K6-2, Pentium 2 a 350 MHz y computadores más modernos. Teóricamente se trata de unas especificaciones mínimas que se deben cumplir para funcionar correctamente a dicha velocidad, aunque no todas las memorias vendidas como de 100 MHz las cumplen. PC133, o SDRAM de 133 MHz. La más moderna, y recomendable. DDR3, actualmente la memoria RAM más usada es una progresión de las DDR, son las de tercera generación, lógicamente con mayor velocidad de transferencia de los datos que las otras DDR, pero también un menor consumo de energía. Su velocidad puede llegar a ser 2 veces mayor que la DDR2. La mejor de todas es la DDR marzo de 2000 que puede transferir 2 millones de datos por segundo. Como vemos el número final de la memoria, nos da una idea de la rapidez, por ejemplo la DDR marzo de 1466 podría transferir 1.466.000 datos por segundo.
Multiplicando por 1000 el número del final se saca la velocidad en datos por segundo. DDR2 RAM, tiene 240 pines. Los zocales no son compatibles con la DDR RAM. La muesca está situada 2 milímetros hacia la izquierda con respecto a la DDR RAM. Se comercializan pares de módulos de 2 GB, 2x 2 GB. Pueden trabajar a velocidades entre 400 y 800 MHz. DDR-RAM, sucesora de la memoria SDRAM, tiene un diseño similar pero con una sola muesca y 184 contactos. Ofrece una velocidad entre 200 y 600 MHz. Se caracteriza por utilizar un mismo ciclo de reloj para hacer dos intercambios de datos a la vez. Un disco duro es un dispositivo de almacenamiento que constituye una de las partes más importantes de un computador. Es la parte del computador que contiene la información codificada y que almacena los distintos programas y archivos. El disco duro puede almacenar una gran cantidad de gigabytes, mientras que el antiguo disquete solo almacenaba 1,4 megabytes. Suelen estar integrados en la placa base donde se pueden conectar más de uno, aunque también hay discos duros externos que se conectan al PC mediante un conector USB. IDE, Integrated Drive Electronics, o electrónica integrada en la unidad. Son los discos de uso generalizado en la plataforma PC, debido a que la interface para el intercambio de datos con el microprocesador se simplifica notablemente, pues los circuitos de codificación de la información se alojan en la placa adosada al disco, de ahí su nombre. SATA, Serial ATA, el más novedoso de los estándares de conexión, utiliza un bus serie para la transmisión de datos. Notablemente más rápido y eficiente que IDE. Existen tres versiones: SATA 1 con velocidad de transferencia de hasta 150 MB/s, SATA 2 de hasta 300 MB/s, el más extendido en la actualidad, y por último SATA 3 de hasta 600 MB/s. Físicamente es mucho más pequeño y cómodo que los IDE. Esta tecnología es totalmente compatible con la anterior, de manera que no habrá problemas de compatibilidad con los sistemas operativos actuales, pero no solo se trata de un cambio en el formato de los conectores, sino también en el tipo de puerto. Mientras que un puerto IDE trabaja como un puerto paralelo, SATA es un tipo de puerto serie. SCSI, en cuanto al interfaz SCSI, una controladora de este tipo suele tener que comprarse normalmente aparte, aunque algunas placas orientadas a profesionales o servidores ya viene incorporada. El disco duro SCSI durante mucho tiempo no tuvo competencia importante en el mercado, pero actualmente compite directamente contra los discos duros SATA 2, aunque por su alta velocidad de giro, aún no logra ser reemplazado. SAS, es una tecnología de transferencia de información punto a punto que se creó para solucionar alguno de los inconvenientes de su predecesora, SCSI. Los discos SAS son parecidos a los SATA, de hecho los cables y los discos SATA se pueden conectar a esta controladora SAS, pero no al revés. Podríamos decir que los SAS respecto a los SATA disponen mejores prestaciones y fiabilidad, pero debemos entender que a nivel de bus de comunicaciones, la especificación SATA es un subconjunto de la SAS y es compatible a nivel eléctrico y de protocolo, pero mientras un disco SATA tipo operara a velocidades de rotación de 5400 RPM a 7200 RPM, frente a las 15000 RPM de un SAS. SSD, una unidad de estado sólido o SSD, acrónimo en inglés de Solid State Drive, es un dispositivo de almacenamiento de datos que usa una memoria no volátil, como la memoria flash, o una memoria volátil como la SDRAM, para almacenar datos, en lugar de los platos giratorios magnéticos encontrados en los discos duros convencionales. ¿Qué ventajas tiene un disco SSD? Básicamente serían la rapidez, ya que no existen discos móviles ni hay que esperar a que se produzca la rotación, la resistencia y menor ruido, pues no tiene componentes móviles en su interior. El principal inconveniente sigue siendo el precio elevado de los mismos y el número de ciclos de escritura, que es más bajo que los discos duros convencionales. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya servido.